Hoy quería hablarles sobre algunos aspectos de la oración. La oración es un tema muy amplio, podríamos hablar días, meses sobre la misma. Entonces, hoy quería traerles algunos aspectos para que ustedes que ya son personas de oración puedan refrescar, quizás apreciar, quizás saborear sobre estos aspectos. En su travesía, el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, ya cuando Dios lo comienza a guiar en una nube de fuego de noche y una columna de humo, una columna de nube, una nube de día, como representación de su gloria visible. En ese entonces la Biblia registra que Moisés, dice, hablaba Moisés cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Yo en ocasiones he escuchado, me lo han dicho a mí también cuando he hablado con algunas personas cristianas, hijas de Dios, hijos de Dios, compartiendo algunas cosas por ahí. Me dicen, sí, como Moisés que hablaba cara a cara, me dicen. Y suena como para decir un comentario, ¿no? Y yo me quedé pensando, mirá lo que me dijo, yo pensaba, como Moisés que hablaba cara a cara. Como si alguna vez contás algún testimonio de que Dios te respondió, de que Dios respondió de una forma sorprendente tu oración, y viene alguien y dice, como Moisés que hablaba cara a cara. Pero en realidad, cuando analizo lo que era que Moisés hablaba cara a cara, vieron que la oración muchas veces lo más básico dicen, orar es hablar con Dios. Hay personas que en ocasiones se las invita a orar y quizás son nuevos, todavía no están muy metidas en las cosas del Señor según ellos, como quisieran, y entonces por ahí uno las invita a orar y dice, bueno, Pedrito, tenés el privilegio de orar. Yo no sé, orar. Ha pasado, ¿no? A muchos les habrá pasado, en algún momento quizás, yo no sé orar, qué sé yo, que ore fulano, que como si fuera que tenemos que aprender a orar, digo, que como si fuera que hay que hacer un curso, como si fuera que es como tocar un instrumento que se aprende, y no, porque digo, cualquiera de nosotros, salvo que sea un bebé, pero cualquiera de nosotros sabe hablar y comunicarse con su compañero que tiene al lado, con su vecino, con su prójimo. Cualquiera de nosotros sabe comunicarse y expresar. Orar a Dios no tendría que ser ninguna ciencia, sino más que eso, comunicar, pero comunicarse con Él. Ahora, ¿por qué resulta algo tan grandioso? ¿Por qué es grandioso? Porque aunque decimos que orar es hablar con Dios, básicamente, hablar con Dios es muy distinto a hablar con tu vecino. Hablar con Dios es muy distinto a hablar con el verdulero, el carnicero, el mecánico. Si hablas con el mecánico, ¿de qué hablas? De fierro. Sí, vos viste que tenía un motor que... Y con Dios no se nos ocurre expresarnos así. Un estudiante, ahora que la veo a Cintia, hablaría, sí, lo que pasa es que el profesor cuando nos dijo... Pero con Dios no se te ocurre hablar así. Porque cuando decimos, sí, orar es hablar con Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuán grande es Dios?
Entonces, cuando tomamos conciencia de quién es Dios, cómo es Dios, nos quedamos tan empequeñecidos. Yo, hablar con Dios, ¿cómo hago? Y sin embargo dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios como cualquiera habla con su amigo. ¿Vieron en ocasiones dos amigos que se sientan en un bar a tomar un café? Y supongamos que sean dos ejecutivos, dos gerentes de empresa. Se sientan a tomar un café. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo que no te vi. Vos sabés que te quería comentar tal cosa. Se sientan a tomar un café y hablan de esa manera. Supongamos dos gauchos, traigámoslos más acá al estilo nuestro. Dos gauchos, imaginémonos acá la gente veterana ya, que se sientan un vecino de estancia con otro vecino de estancia. ¿Cómo le va, don Zoilo? Acá estoy, disfrutando de este clima. No van a estar hablando pavadas, pero digo, van a hablar con esa altura, con ese respeto. La gente ya de campo, venga y tómese unos mates. No sé cómo habrá hablado Moisés, pero la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios como cualquiera que habla con su amigo, con su compañero. Y nosotros también podemos encontrar, no lo busquen, solamente ustedes lo deben saber, si quieren tomar apuntes, nota, pero ustedes saben perfectamente bien que cuando el apóstol Pablo les escribe su carta a los Corintios en el capítulo 14, desarrolla todo un tema sobre hablar en las lenguas, el lenguaje que nos da el Espíritu Santo. Él corrige un extremo, un exceso allí, pero en esa corrección encontramos tanta riqueza, porque dice verdades terribles que, aunque lo hizo en tono de corrección, sirven para ir descubriendo algo. Y él dice, en 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea que cualquier hijo de Dios que abre su corazón, que comienza a recibir llenura del Espíritu Santo, que por ende comienza a hablar como una evidencia muy tangible, muy visible en las lenguas del Espíritu, esa persona no está teniendo algo raro. Lo único que está teniendo, lo más maravilloso que le está ocurriendo, es que esa persona, su espíritu, su parte más interna, está en una comunicación plena, profunda, enriquecedora, nada más y nada menos, con el mismo Dios que es santo, 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 que es eterno, infinito, perfecto, magnífico en sabiduría. Y todas esas virtudes van siendo traspasadas poco a poco, no puede ser rápidamente porque moriríamos, pero de a poco esas virtudes maravillosas de Dios van siendo traspasadas a la persona que está dialogando con Dios, hablando en el lenguaje del Espíritu. O sea que Moisés hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla con su compañero. Pero el Hijo de Dios hoy en día tiene un recurso extraordinario dado por Dios, dado no para gente especial, sino para todos, para todo aquel que lo quiera, todo aquel que lo busque, todo aquel que lo anhela, todo aquel que tiene hambre y sed. Dice la Biblia, dijo el mismo Jesús, venga a mí y beba, nada más que beba, no tiene que hacer grandes cosas, solamente venir y beber. Y el que lo cree, de su interior correrán, van a experimentar ríos de agua viva en su interior. Y en esto de compartirles algunos aspectos, por ejemplo, orar. ¿Qué es orar?
Orar no es estar pidiendo y pidiendo. No digo que en la oración hay momentos para pedir. Claro que llega un momento donde le pedimos a Dios. Pero orar en realidad no es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Aunque hay un momento donde el Señor mismo puede poner una carga para pedir algo. Pero imaginémonos esto. Si fueras un gerente, ¿qué pensarías si tenés un empleado que te ve hoy y te pide, tenés que, necesitamos, te pido, te estamos pidiendo y te ve mañana, te estamos pidiendo y te ve pasado mañana, y sabés que queremos y te pido que... ¿Cómo así decir? Por favor, no lo quiero ver más este empleado. Y al mes que viene vos lo ves y te pide, y al otro mes te pide, y al otro día te pide. No sé si por Dios, sáquenmelo. ¿Qué pensarías si tenés un hijo que te pide, y 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 te pide, te pide, te pide, te pide, te pide, te pide, y vos decís, ¡no! ¡Basta! ¿Qué pensarías si tenés una esposa o un esposo que te está pidiendo, y 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 pidiendo? Pues si no sabe otra cosa que pedir. Es bueno pedir en algún momento. Pero básicamente la oración no es pedir. Hay un momento para pedir. Pero no. Vamos a orar. En el cerebro de cada cristiano, pedir. No. Hay un momento sí para pedir. Pero vieron que cuando los discípulos se quedaron asombrados de cómo oraba su rabí, su maestro, su Mesías, cómo oraba, cómo hablaba con su Padre, se quedaron tan asombrados que en un momento le dijeron, queremos que nos enseñes a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, enseñemos a orar. Y no voy a entrar porque ya el pastor enseñó mucho sobre el Padre Nuestro, no voy a enseñar sobre el Padre Nuestro, pero vieron que lo primero que les dice él es dándoles el modelo, un modelo como para tener en cuenta muchas cosas que abarcan nuestra oración. Lo primero que le dice es que cuando estemos comunicándonos con Dios, tengamos un tiempo para alabarle. Tómense un tiempo primero para estar adorando al Señor. Eso es lo que le quiso decir. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, está queriendo decir, tómense un tiempo para reconocer cuán grande, cuán maravilloso que es el Señor. Tómense un tiempo para contemplar su grandeza, su hermosura. Tómense un tiempo para estar allí deleitándose en quién es Dios, en cómo es Él. Entonces, cuando contemplas su grandeza, su magnificencia, quedas tan embobado que delante de Él que decís, también tenía este problemita, me lo podías resolver, te lo dejo en tu mano. Porque delante de la grandeza del Señor, ese problema que teníamos, también tenía esta bobería, te la quiero comentar en tus manos. Se lo digo así para que me interprete o me interpretes, que por ahí esas cosas tan terribles para nosotros delante de la grandeza del Señor llega a ser nada. ¿Vieron qué distinto que es cuando... ¿Vieron? Estoy mirando la hora, no me quiero pasar. ¿Vieron qué distinto que es cuando vas a hablar con alguien y tenés que hablar rápidamente, apresurado, a cuando vos te tomás un tiempo? Que es lo que yo estoy pretendiendo, que ustedes me permitan explicarle de una manera tranquila, amena, agradable. Fíjense qué diferente que es. A mí me pasa en el trabajo. A mí me pasaba que, siempre explicándole a mi esposa, ¿no? Somos como dos mundos diferentes. Rosario, centro, gente que anda como un hormiguero,
todo rápido ahí. Bueno, dale, tengo poco tiempo. Así andan todos. Decímelo ya, rápido. Y acá es como que ya cuando venimos a Galvez y vamos más para allá a Alvear y por esos lados, la gente ya está más tranquila. No está tan rápido a las corridas. Nosotros como que estamos siempre entre dos mundos interrelacionándonos. Y la gente de acá es un poquito más tranquila. Y ustedes saben lo lindo que es cuando invitan a alguien a su casa. Dicen, che, te invito a mi casa, vamos a tomar unos mates. No le dicen, bueno, sentate, dale, tomá 3 mates que estoy rápido y apuntá. Si le invitas a tomar unos mates, ¿qué haces? Cuando le invitas a tomar unos mates, vení, sentate. Y empiezas a dialogar con esa persona tranquilamente. Qué lindo que es cuando no hablamos con Dios a las corridas, sino que nos detenemos a hablar con Él. A mí mi señora, cuando me voy al auto, ya sabe a qué me voy. Digo, cuando me voy un rato al auto. Ahí es mi cuartito con Él. Entonces me siento ahí y empiezo a hablar detenidamente con Él. Y le digo, querido papá, y empiezo tranquilamente a abrir mi corazón. Y después viene lo que Él dijo. Viste que Él dijo, cuando vas a orar, no hagas como los fariseos o los escribas hipócritas. Viste que Él los censuró muy fuertemente a los religiosos de ese tiempo, porque siempre se querían hacer alarde de que eran personas que vivían orando mucho. No sé a quién lo podés identificar a esa gente hoy en día, ¿no? Pero es como si hicieran, qué sé yo, un montón de peregrinaciones hoy en día, y sí, vamos, y le pedimos, y bla, 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 y todo. Sí, porque estamos acá rezando, bla, 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 bla. Es toda una fantochada, una campaña de publicidad. Pero el Señor dijo, vos, cualquiera que vaya a orar, metete en tu cuartito o en tu autito, cerrá la puerta y habla con tu papá celestial. Detenidamente, tomate tu tiempo y después ese papá que ve lo que haces en privado te recompensará en público. Qué lindo que es, porque después vos te sorprendés, porque a lo mejor venís a la iglesia, al templo, venís al servicio de oración, venís a adorar a Dios, venís a escuchar la palabra de Dios y te sentás. Y la presencia de Dios te inunda, la presencia de Dios se manifiesta en vos de una forma terrible, tremenda. Sentís ríos de agua viva que corren en tu interior. ¿Y por qué? Porque vos estuviste hablando con tu papá una y otra vez, y Él de pronto viene y te dice, bueno, estuviste en intimidad conmigo, ahora déjame que yo venga y te abrazo. Y cuando el papá viene y te abraza, sentís su amor que se derrama sobre tu vida una y otra vez. Te vas a quedar sorprendido, porque orar es mucho más que un monólogo, es mucho más que cierto que tengo que orar, Señor, en este momento te pido perdón, y te pido perdón, y te pido perdón, y te pido. Orar es mucho más que eso. Orar es ir a hablar con tu papá. Viste que el Señor dijo, y todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, lo daré. Entonces voy a hablar con papá en el nombre de Jesús. Pero voy a hablar y después ese papá viene y en cualquier momento, en cualquier lugar, viene y te abraza. Viene y derrama algo sobre tu persona y te quedas sorprendidísimo. La oración tiene como fin, si nos preguntáramos, ya que estamos hablando de la oración, ¿por qué será que Dios
quiere que oremos solamente para escucharnos, solamente para que nosotros hablemos con Él, y nosotros a veces no sabemos ni qué decir. No, la oración, aparte de que se estableció para que nosotros tengamos un diálogo maravilloso, extraordinario con el Creador de cielos y tierra, también la oración fue dada por Dios con el propósito de que nuestra voluntad se llegue a someter y a unir a su voluntad, porque Dios tiene una voluntad buena, perfecta y agradable. Pero el ser humano, a diferencia, tiene una voluntad egoísta, tiene una voluntad imperfecta, engañosa, deshonesta. Pero en la medida en que nosotros vamos transitando por el camino del Señor y escuchando su palabra y adorándole a Él, toda esta carnalidad, esta humana naturaleza con la cual estamos muchas veces lidiando, vamos venciendo. ¿Por qué? Porque escuchamos palabra de Dios, nuestra alma se renueva, nuestro entendimiento se renueva, entendemos la voluntad del Señor, y cuando entendemos la voluntad del Señor, tiene que haber un proceso donde vamos muriendo a lo terrenal y se va produciendo un cambio en nosotros. Entonces, se produce cuando hablamos y oramos, hablamos con papá y oramos, porque no se trata de que seamos nenes caprichosos, no, yo quiero esto, yo quiero esto. Así no hablamos con papá. Con nuestro papá, que es santo, perfecto. No estamos como nenes malcriados, sino que aprendemos lo que es humillarnos, doblegarnos, someternos a su voluntad, una y otra vez. Ahí somos conscientes, ahí tomamos conciencia cada día, cada momento que hablamos con Él, muere en nosotros lo terrenal y nuestra voluntad se une a la de Él, y vamos descubriendo que nos tenemos que someter y unir a su voluntad, ¿no? Pero tu palabra dice esto, y yo me uno a tu palabra, me uno a tu voluntad. Veamos algunos ejemplos. Cuando Abraham hablaba, Dios se revela a él y le muestra cómo él va a tener descendencia y cómo Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Y entonces Abraham dice que se rió y dice que un hombre como yo de 100 años va a poder tener hijos, y Sara con 90 años, y se rió Abraham, dice, nosotros. Y en eso, Abraham, aún que se rió, Dios le sigue respondiendo. ¿Y cómo le respondió a Abraham? Le dice, ojalá Ismael viviera para ver esto, como diciendo, no sé si, ojalá Ismael viviera. Te he oído acerca de Ismael y también lo bendeciré, pero quiero confirmarte, que de cierto tu hijo va a ser tu heredero. Era un diálogo donde Dios le revelaba su voluntad, donde está la voluntad del hombre imperfecta, donde está la voluntad del hombre que es engañosa, es tan difícil de unirse a la voluntad de Dios, pero termina uniéndose a la voluntad de Dios. Moisés, cuando habla, le dice, tú dijiste, y empieza a decirle sobre lo que el Señor dijo. Entonces, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos lleves a ningún lado. Y entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te guiaré y te daré descanso. Y le sigue hablando, porque Moisés se aferró a lo que dijo Dios. Entonces, tomándose de su misma palabra, Moisés también tenía que someterse, y Dios le vuelve a confirmar que él cumpliría su palabra. Cuando David tuvo la intención de construirle casa, manifestó esto
a Dios en oración, Dios le responde a través de un profeta, viene y le dice, pero no me construirás casa tú, aunque tu deseo, yo se lo resumo, ¿no? Aunque tu deseo es tan precioso para conmigo, te he oído acerca de esto, pero no serás tú, será tu hijo. Pero mi corazón se agradó de que hayas tenido ese deseo. Si bien yo no tengo que habitar en ninguna casa, nada me puede contener, pero aún así iré y estaré allí, en ese lugar que me construirán. Y entonces, después David va y le responde y le dice, oh Dios, ¿quién soy yo para hacer todo esto y que hayas tenido contemplación de mí, un servidor? O sea, David le sigue respondiendo de lo que Dios le había dicho. Es siempre un diálogo. Señor, tú dijiste, pero yo ahora te ruego, Señor, yo ahora me someto. Tú dijiste, Señor, pero... O sea, siempre es en base a lo que Dios dice en su palabra que nosotros nos tomamos para orar. Es mucho mejor orar cuando nosotros sabemos lo que dice la palabra. Señor, tu palabra dice esto, Señor. Y yo ahora me tomo de tu palabra. Cuando nos tomamos así de la palabra, entonces es como estar hablando cara a cara con el mismo Dios. Cuando Daniel descubre que es el tiempo de que se han cumplido el tiempo de cautiverio, entonces comienza a orar y a interceder y a citar lo que decía la palabra de Dios, y Dios envía ángel para que le siga revelando su voluntad maravillosa. Pero sí quiero que veamos algo. Busquemos Hechos, capítulo 4, versos 23 al 30, porque esto sí, lo que quería remarcar es que en la oración nuestros criterios van cambiando por los criterios de Dios. Cuando estás orando, al tener comunión con Dios, si realmente hablaste con Él, si realmente tenés comunión con Él, no podés seguir igual después que hablaste con Él. Cada día que vas hablando con Él y sometiéndote a Él, cada día que tenés esa comunión preciosísima con Dios, vas cambiando. Y cambias, y cambias, y cambias. Cada vez que hablas con Dios vas cambiando. Si no fue solamente un monólogo, fui, bla, 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 y ya está, sigo siendo el mismo. Pero cuando hablas con Dios de tu corazón y te aferras a su palabra, y allí experimentas un cambio. Porque Dios nunca es indiferente a cuando alguien habla de su corazón y se toma de su palabra. Por eso es que Dios dijo, me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo el corazón. Me van a encontrar cuando lo hagan así. Y eso es tomarse de la palabra de Dios. Entonces, Hechos capítulo 4, verso 23 al 30, ¿vieron lo que sucedió ahí, no? Ahí sucedió que fueron los discípulos que habían sido azotados, le contaron lo que sucedió, porque fueron azotados, y la iglesia escuchó atentamente. Y entonces la iglesia, toda esa iglesia de allí, la primera iglesia, los primeros hermanos, comenzaron a decir lo que está escrito en el Salmo 2. ¿Se acordaron del Salmo 2 y dijeron, soberano Señor? Y citaron la palabra del Salmo 2 tal cual como está escrita prácticamente. Y dijeron, ¿por qué se unen los pueblos y se amotinan la gente? Y sigue hablando algo así, ¿no? Yo lo tenía, ahora me quiero tomar el tiempo para buscar.
Pero sí, dice, y se une la gente para ir contra ti y contra tu Cristo. Porque de verdad se han unido esta gente, Poncio Pilato los nombra, para ir contra ti y contra tu Santo Hijo Jesús. Entonces, citaron lo que estaba escrito ahí, y de verdad, Señor, que se han unido y han hecho un complot para venir en contra de tu obra y de tu nombre, pero nosotros te rogamos, dice, para que tú mira, Señor, mira sus amenazas, dice, y concede a tus siervos que puedan hablar tu palabra con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios y milagros. Entonces, ellos citaron la palabra que era profética se hizo realidad en ese tiempo. Y al citar la palabra es como decirle, Señor, tú dijiste, y esto está ocurriendo aquí hoy en día. Mira, Señor, que está ocurriendo hoy en día. Se han unido para ir en contra de tus hijos, tu nombre, tu obra. Pero mira sus amenazas, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo puedan seguir predicando tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios y milagros. Ellos se tomaron de la palabra. El aspecto de la oración que quisiera que podamos contemplar es que quizás no haya en la oración algo más, pero más grandioso, más poderoso, más fuerte, más extraordinario, que cuando un hijo de Dios se toma de lo que está escrito y dice, Señor, en tu palabra está escrito esto, y vos citás, tomate, elegí en algún momento, esta palabra, esta promesa, me tomo de esta promesa. Elegí alguna. Quizás otro día, según tu necesidad, esta promesa, me tomo de esta promesa. Señor, mira mi situación. Tú dijiste, Señor, y está escrito en tu palabra. Señor, yo te ruego que se cumpla en mi vida ahora eso que tú dijiste. Seguramente tu situación va a cambiar de manera sorprendente. Dios te va a sorprender. Vas a experimentar cómo Dios responde a su palabra de una manera maravillosa. El verso 31 dice, y el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No es que Dios los escuchó y dice, sí, la verdad que ustedes tienen razón, todo esto se está cumpliendo ahora. Bueno, aguanten y denle para adelante. No. El Señor no es indiferente. Dios, ¿saben cómo le respondió? Envió una demostración de poder tan grande, los llenó de su poder, de su presencia, de una forma tan, pero tan grande, que nada más que el lugar en donde estaban allí tembló. ¿Se imaginan que los vecinos, qué pasó de ese estruendo? La iglesia acá, ¿qué pasó? Pensamos que se explotó la iglesia, ¿qué pasó? No, nada más que tembló por el poder de Dios. Un terremoto terrible. ¿Y por qué? Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo, y de ahí en más, una revolución terrible ellos tenían, que con cualquier persona que se encontraban, hablaban con denuedo la palabra de Dios. No podían parar de hablar la palabra de Dios. Se encontraban con uno, con otro, iban por aquí, por allá. Quiero decirte que hablaban la palabra de Dios, predicaban a Jesucristo. Cuando, en el 2004, cuando yo estaba de vigilancia a la noche, era todo de noche. Ahora estoy muy livianito, tranquilo en vigilancia, pero en ese tiempo hacíamos muchas horas
y eran fines de semana enteros siempre, 22 horas. Y llegó un momento en que el asistente del rector me dice: Jorge, si querés la computadora, usala tranquilamente, si total vos ahora los fines de semana podés estar tranquilo, si total está ahí por si se produce algo, pero si no, sentite tranquilo. Bueno, yo empecé, no sabía nada de computadora, ni sabía, lo único que sabía es que si tocaba una pelicita para aprenderla, después no sabía nada. Descubrí lo que era internet, lo que era chatear, lo que era todo el mundo de internet, yo no sabía absolutamente nada. Al poco tiempo, como me pasaba todos los fines de semana, ya me estaba transformando en un hacker. Ya me puse a armar páginas web, quería ser diseñador, estaba muy entusiasmado queriendo hacer cosas así. Pero llegó un momento en que prohibieron que uno entre en las computadoras. Yo que estaba tan entusiasmado que hice páginas web que ni siquiera hoy sé cómo las hice. Hoy es todo fácil. Entonces yo con ese entusiasmo que tenía, me agarró una tristeza, una angustia. Pero yo que tenía tantas ganas de ir aprendiendo y ahora se me pinchó el globo, ¿no? Entonces una tristeza. Y claro, estás en vigilancia y no hay algo que te entusiasme, y cuando pasaron 8 horas parece que pasaron 8 años, que estás encerrado en un lugar que no puedes salir. No pasaba nunca la hora. Y más si estás amargado, triste, afligido, parece que no se te pasa jamás la hora. Pero después que pasé por todos los estados anímicos, y cuando llegué a la resignación, se encendió una lamparita y dije: quizás Dios permitió todo esto para que yo aproveche y ore. Entonces, como no había nadie y tenía muchas horas, 22 horas, como no había nadie, salvo que por ahí venía algún profesor, pero si no, a la noche no había nadie. Entonces, me iba por los pasillos de atrás y comencé a orar a Dios. No es que me puse a Señor, te pido, no. Me puse primero a cantarle al Señor. Estaba cantándole una alabanza, otra alabanza más. Encima nadie te escucha, así que podés desafinar tranquilamente, no hay problema. Y después de cantarle a Él, todo cambia. Y comenzás a hablar con Él, y comenzás a hablar en el Espíritu, y comenzás a hablar en lenguas. Y cuando haces eso, podés pasarte, como tenés 22 horas, podés pasarte horas hablando en lenguas. Y cuando ya pasa un buen tiempo, vos te das cuenta que en esa comunión profunda que entraste, papá viene y te da mucho más. Como si te dijera: querés más todavía te doy. Y más todavía. Así que eran tiempos de vigilancia donde de la tristeza yo podía salir lleno de su presencia, estando en ese lugar, lleno de su presencia, fin de semana tras fin de semana. Era maravilloso. El tiempo que era más aburrido y más triste para mí se transformó en el tiempo más maravilloso que pude experimentar. Por eso, nada más que animarte. Lo que quiero animarte es que lo puedas hacer. En ese momento, en ese tiempo, vivía un muchacho que ya estaba a punto de recibirse de ingeniero en tecnología de los alimentos, que se estudia ahí, es una de las carreras. Vivía cerca, él es de Venado del Puerto, pero estaba viviendo ahí como hasta que se recibe, y después volvía a su pueblo natal. Pablo se llamaba. Y también era seminarista católico.
así que sabía un montonazo, ya estaba queriendo entrar como sacerdote católico, sabía un montón. Por ahí me saludaba, era como vecino de UCEL, de la universidad, y me pasaba, me saludaba. Un día se enganchó, en ese tiempo donde yo te estoy contando, que empecé a llenarme de su presencia, más y más los fines de semana, porque tenía horas para hacerlo sin ningún problema. Y claro, te digo, uno no es el mismo. Y llegó un momento, entre esas 22 horas, que este muchacho venía y me decía: Jorge, te voy a ir a visitar, voy a tomar unos mates con vos. Bueno, le digo, dale, aprovecha que no hay nadie. Venía, y mientras tomábamos unos mates ahí, resulta que no sé cómo se daba la conversación. Y él hacía preguntas, y yo le respondía de una forma que yo me sorprendía. Y yo mismo iba aprendiendo mientras le respondía. Y aprendía, y le respondía, y aprendía. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es que sé todo esto? Y le respondía como si fuera un tipo sabio, ¿viste? Le hablaba. Así que él se quedaba, que se le caía la mandíbula, y yo también disimulaba, pero también a mí se me caía la mandíbula también, solo que disimulaba, porque ni yo sabía cómo le decía todo lo que le decía. Después él, cuando pasó el tiempo, me decía: ¿vos sabés qué? Yo te voy a confesar algo, me dice. Yo cuando vos me hablabas, a mí me entraba una desesperación que me iba a mi casa y me leía la Biblia todo el tiempo, porque yo decía: ¿pero cómo puede saber tanto de la Biblia? Y yo no me pasaba todo el tiempo con la Biblia. Pero había alguien llamado Espíritu Santo que cuando te llena, te vivifica, te da conocimiento, te da sabiduría, te da gracia para hablar su palabra de una forma extraordinaria, que avergüenza hasta aquellos que son sabios. Este muchacho un día me dijo: no, está bien, yo hablo con vos, pero yo cambiarme de bando no, jamás. Al tiempo, él buscó una iglesia, la iglesia Primera Bautista de allá de Rosario, y recibió al Señor como su Salvador. Dejó de ser católico para transformarse en un seguidor de Jesucristo. Viene y me dice: ahora somos hermanos, me dice. Sí, recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, me dice. Y al tiempo lo veo, me dice: ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué es de tu vida? ¿Sabes qué? Estoy predicando el Evangelio allá en Venado Tuerto, de donde soy yo. Me dedico a hacer plantaciones orgánicas y también estoy predicando el Evangelio allá, dice. Yo me pregunto, si no hubiera experimentado todo eso, si no hubiera experimentado eso como para hablarle como le hablé a ese muchacho, quizás ese muchacho nunca hubiera quedado impactado. Pero el impacto que hizo fue porque hubo un hijo de Dios que se metió con Dios, que se dejó llenar, que se dejó ministrar por el Señor. Y cuando vos te dejas ministrar por el Señor, vas a hablar con tu vecino, con alguien, y esa persona va a quedar impactada. ¿Por qué? Porque vos ya no vas a ser lo mismo. Porque va a haber algo que te está sosteniendo, que te está llenando, que está fluyendo ahí. Es sabiduría, es conocimiento de Dios, es poder, es gracia, es inspiración de Dios, que fluye, porque vos te dejaste llenar, porque hablaste con papá y te dejaste abrazarte. Maravilloso. Quiero terminar con un tiempito, tómate un tiempito mientras terminamos esto que sencillamente quise hacerte ver cómo es algunos aspectos de la oración para que tú te puedas inspirar, para que te puedas recrear, para que puedas apreciar todo esto.